Dios te bendiga, buenas noches, amado auditorio que nos estás sintonizando a través de la internet. Te queremos decir que esta es una bendición y que es una bendición para ti y para nosotros también. Nos den la oportunidad de entrar a tu hogar a través de la internet en esta noche. Queremos decirte, amado hermano, que hay un Cristo de poder, un Cristo que cambia, que transforma y que hace todas las cosas nuevas para la gloria de Dios. Es una bendición, amado hermano, lo que Dios está haciendo en la iglesia de los ministerios La Zarza Ardiente, amado hermano. Queremos decirte en el nombre de Jesús que Dios está buscando pueblo, obreros que quieran ser cambiados y transformados por el poder de su sangre. Y yo creo que en esta noche no es una casualidad que nos hayas encontrado a través de la página de internet o a través de cualquier otro recurso que estés mirándonos a través de la programación en el nombre de Jesús. Quiero decirte que en esta noche nos acompaña un matrimonio que fue rescatado de las garras del diablo y que ahora le sirven con un gran poder al Señor y que el Señor en su amor y su misericordia los alcanzó, los lavó con su sangre, y ahora que están en el ministerio, Dios los está usando grande y poderosamente en el ministerio de la música. Y eso es lo que quiere Dios hacer con todo aquel que lo recibe como su único Señor y Salvador personal. Pero antes de seguir adelante, quiero presentarte a mi hermano Israel, del cual estoy hablando. Y hermano, danos un saludo, por favor, a la audiencia. Amén, gloria a Dios. El Señor les bendiga a todos los que en este momento nos están sintonizando, los que nos están viendo a través del internet, donde quiera que te encuentres, recibe un gran saludo y la bendición del Señor. Estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y estoy acompañado de mi esposa, Sonia, por favor. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos sentimos bendecidos de parte de Dios de poder estar compartiendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que quiere el Señor hacer en tu vida, hermano, porque no es casualidad que tú estés viéndonos en este momento, sino que el Señor tiene un propósito para ti como lo tuvo para nosotros. Amén. Gloria a Dios, es hermoso, hermano, ver y oír las grandezas y las maravillas de Dios. Amén. Que hace con todos aquellos, amado hermano, que un día reconocen a Cristo como Señor y Salvador personal, que están cansados del camino que el enemigo les había mostrado y que creían que era el único camino a seguir, pero gloria a Dios que apareció Jesucristo, como dice su palabra 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, amado hermano, no hay otro antídoto que pueda separarte del pecado, sino solamente la sangre del Cordero de Dios. Y es lo que nosotros, amado hermano, estamos tratando de evangelizar, de decirle al mundo que hay un Cristo, que hay un Dios que todo lo puede y que todo lo cambia, como ha cambiado la manera de vivir de este matrimonio, y que ahora ha sido de bendición dentro de la iglesia. Pero queremos oírlo por los propios labios de mi hermano Israel, lo que era antes y lo que ahora es de la iglesia, y de qué manera lo está usando el Señor. Pero dejemos que Él con sus propios labios nos hable y testifique de las grandezas y las maravillas de Dios. Hermano Israel. Muchas gracias, pastor. Yo quiero compartir con ustedes que hace muchos años, a la edad de 14 años, yo soy de la ciudad de Guadalajara, del país de México. Hace muchos años yo inicié, a la edad de 14 años, inicié en el mundo de la drogadicción. Me inicié quizá por curiosidad, quizá por experimentar cosas nuevas, como muchos jóvenes lo hacen allá afuera. Yo me inicié en el mundo de las drogas, y en el pasar del tiempo ya me encontraba yo haciendo delincuencia junto con mis demás amigos. La drogadicción es algo que te va llevando poco a poco, es algo que vas tú avanzando cada vez más y no te das cuenta cómo la droga te va atrapando y te va encerrando. Es como una telaraña que te va enredando, y en cierto momento tú ya no puedes salir de ahí porque estás atrapado completamente. Yo estaba muy mal, mis padres decidimos venirnos a este país buscando una mejor vida, buscando tener una salida al mundo que nosotros teníamos allá, un mundo de drogas, de violencia, de delincuencia, sin saber que en este lugar, en este país, se abrirían puertas nuevas para seguir caminando por ese mundo. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Nosotros llegamos a este país con el fin de superarnos, de dejar atrás esa vida en la cual
estábamos viviendo. Pero en este país encontramos con que es un país donde se te ofrece todo a manos llenas, donde la droga es mucho más fácil de conseguir. Cuando llegamos aquí igualmente me empecé a involucrar otra vez en la droga, pero no solo eso, sino que empecé a conocer personas que se dedicaban a la compra y venta de droga. Al poco tiempo yo me involucré con ellos, empecé a trabajar en la compra y venta de droga. Y al paso del tiempo ya abarcábamos una parte de la ciudad de Los Ángeles. Distribuíamos en muchos lugares, en las calles, andábamos por todos lados y fue algo nuevo para mí, algo muy novedoso, en lo cual yo me empecé a involucrar de lleno sin darme cuenta. Yo ya había tenido mi esposa, ya me había juntado con ella, ya tenía mis 2 hijos, pero yo me enfoqué tanto en eso, en querer obtener dinero, porque empecé a darme cuenta que ese mundo te ofrece las cosas muy fáciles. Obtienes poder, obtienes respeto, obtienes todo lo que tú anhelas tener un día. Y yo empecé a tener cosas que yo nunca había tenido, como lo que era carros, dinero, amistades, comodidades, ciertos lujos que yo me podía dar que en tiempo atrás no podía. Pero en ese momento yo estaba experimentando cosas nuevas y no me estaba dando cuenta que yo estaba descuidando a mi esposa, a mis hijos. Estaba entrando en un mundo en el cual el enemigo me tenía atrapado, me empezó a envolver, me empezó a atrapar. Y cuando yo me di cuenta, yo ya estaba penetrado completamente al 100% en ese mundo y estaba arrastrando a mi familia conmigo. Mi vida empezó a cambiar, empecé a hacerme violento, empecé a usar armas, empecé a ser una persona a la cual el diablo me empezó a endurecer mi corazón. Y no me importaba a quién yo le hacía daño. No me importaba porque yo estaba atrapado, yo quería, anhelaba conseguir más dinero. Empecé a descuidar completamente todo lo que había a mi alrededor, incluso las personas que me amaban, como lo era mi esposa, mi madre, mis hermanos. Entonces, ese mundo me fue atrapando a cierto modo de que no me daba cuenta que alrededor mío había muchos amigos que solamente buscaban su bienestar, su conveniencia, que solamente buscaban obtener beneficios de mi persona. Y yo no me daba cuenta de eso. Pero Dios tenía un plan en mi vida. Yo un día caí en la cárcel, cometí un error y caí en la cárcel, fui detenido por la policía. Y ahí empecé a darme cuenta de las cosas que yo estaba viviendo, de cómo estaba llevando mi vida, de cómo había yo descuidado a mi esposa, a mis hijos. Y empecé a darme cuenta que ese mundo no era el que yo quería para mi vida, para mi esposa. Pero yo estaba tan adentrado en esto que para mí era muy difícil salir de eso. Porque no solamente vendía droga, sino que también la consumía. Consumía todo tipo de droga, marihuana, cocaína, cristal. Cristal es una droga muy fuerte que hoy día está allá afuera en las calles, que está tomando control de todos los jóvenes y que es muy difícil salir de ese mundo, de esa droga. Pero que cuando yo salí de la cárcel, yo traté de alejarme de ese mundo del que yo estaba viviendo, pero era imposible porque yo estaba muy enviciado ya en la droga. Y yo buscaba una salida, pero no la encontraba. Yo estaba desesperado, empecé a irme para abajo, todo empezó a cambiar, empecé a perder todo lo que yo había ganado, empecé a quedarme sin nada, al grado de llegar a quedarnos en la calle con mi esposa. Anduvimos un tiempo sin dónde dormir, no teníamos un lugar en donde pasar la noche. Estuvimos caminando y recuerdo que mi madre nos prestó un garage donde guardaban su automóvil para que pudiéramos dormir ahí. Ahí estuvimos por 2 meses. En todo ese tiempo mi madre me estuvo hablando del poder de Dios. Ella me decía que había un Dios que me podía cambiar. Ella me platicaba que Dios podía cambiar mi vida. Pero como yo venía de una vida en la cual había pasado muchas cosas, muchas tragedias, muchas derrotas en mi vida, yo no creía que podía haber algo que pudiera ayudarme a mí a salir de ese lugar, porque yo había intentado de muchas maneras querer salir de ese mundo. Sin embargo, no lo había logrado. Yo creía que eso era imposible. Y mi madre me hablaba del Señor y me decía, mira, vamos un día a la iglesia, yo quiero presentarte a Cristo. Pero yo no quería saber, porque dice la palabra de Dios que el diablo ha cegado el entendimiento de todo aquel que está bajo sus garras, que lo tiene atrapado. Y yo no quería, no hacía caso a
a esas ofertas que mi madre me hacía. Pero ella fue una mujer que siempre se mantuvo en oración, estuvo todo tiempo orando por mí. Y un día conoció a mi esposa y a mi esposa la invitó a la iglesia, y me gustaría que mi esposa les compartiera un poco de lo que ella vivió también conmigo, de cómo fue su experiencia y cómo mi madre un día le comentó también del Señor, y ella fue la primera que abrió el corazón al Señor, y por lo cual ahora el Señor nos rescató a todos completos. Amén, aleluya. Bueno, el Señor ha sido bueno, maravilloso con nosotros. Yo vengo de una familia en la cual mi madre fue maltratada. Entonces yo venía arrastrando esas cadenas conmigo. Yo pensaba que el sometimiento, los golpes y los maltratos eran parte del matrimonio, puesto que nadie me había enseñado otra cosa. Así viví por mucho tiempo, me junté con mi esposo, vivimos esa vida en la que tuvimos, digamos, todo lo material, pero en realidad no teníamos una relación. Vivía con amargura, empecé a odiar a mi esposo, no le daba la atención a mis hijos que necesitaban, porque yo en realidad pues estaba amargada, mi corazón estaba amargado. El enemigo nos fue arrastrando tanto que, como bien lo dijo mi esposo, un buen día nos quedamos en la calle, pero eso fue una bendición grande, porque gracias a que nos quedamos así, fue que decidimos buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Yo no sabía por dónde empezar. Yo tenía demasiado rencor, yo quería que mi familia ya se destruyera, yo quería ya estar sola, y también, ¿por qué no decirlo? La verdad, dije, voy a buscar otra persona que sí me valore, yo no tengo por qué estar sufriendo esto, mis hijos tampoco, ¿cómo voy a estar en la calle? Muchas veces pensé muchas cosas, pero el Señor me guardó de todas las tentaciones, y dentro de mi corazón sentía que había algo, una esperanza, algo. Pero desgraciadamente en el mundo, desgraciadamente la gente solamente me decía que era una tonta porque estaba todavía con él, que me fuera. Pero definitivamente el Señor es tan lindo, tan maravilloso, que Él siempre nos manda ángeles que nos hablen, que nos digan que todavía hay una esperanza, que los matrimonios todavía pueden rescatarse aún a pesar de que uno tenga su corazón lastimado y herido, y aunque uno sienta que ya no quiere a tu pareja, el Señor viene y cambia. Yo sentía ya mi corazón duro, sentía mi corazón lleno de rencor, sentía que ya no sentía nada, pero el Señor vino, tocó mi corazón, lo convirtió y lo hizo en carne, y de verdad el Señor ha sido maravilloso. Yo escuché palabra de la mamá de mi esposo y de mi cuñada. Ellas me empezaron a hablar, me empezaron a decir que ellas estaban cambiando, que su vida estaba siendo bendecida, y fui incrédula al principio, como todos lo somos al principio, pero decidí escuchar, y me gustó lo que empecé a escuchar, porque me empezaron a dar palabras de aliento, de esperanza, de que no todo era llorar y no todo era amargura. Entonces decidí abrirle mi corazón al Señor, fui con ellas un día a una casa de hogar, y cuando llegué a ese lugar, quiero decirles que yo quedé impactada, porque lo primero que a mí me dijeron fue lo que yo necesitaba. Y yo sé que el Señor habla por medio de sus ángeles, por medio de sus siervos, y lo primero que me dijeron: no te preocupes, el Señor quiere cambiar tu vida, el Señor va a traer a tu esposo, hay una solución. Y me abrazaron, y eso es lo que realmente mi corazón necesitaba. A veces no es el dinero, no son las necesidades materiales, sino que uno a veces lo que necesita es que alguien te abrace, y eso fue lo que encontré en la zarza ardiente. Me siento bendecida de hace 5 años que el Señor cambió y transformó mi vida por dentro primeramente, porque ha hecho un cambio en mí, cosas que la gente a lo mejor no puede ver, pero que el Señor ha obrado realmente en mi corazón. Me decidí y atesoré, y yo hice mía la palabra de mi casa: y yo serviremos a Jehová. Empecé a ir, no desmayé, los hermanos me ayudaron y me dijeron: sigue adelante, sigue, un día tu esposo va a venir.
De hecho, cuando yo llegaba a donde estábamos viviendo, porque nos habíamos quedado en la calle, estábamos en un garage, cuando yo llegaba mi esposo estaba enojado y sí, la verdad sí me decía, ¿qué haces tanto ahí? Porque ya te lavaron el coco, ¿qué estás haciendo ahí con los aleluyas? Pero yo la verdad, saben que yo tenía tanto gozo que no me importaba lo que él me dijera. Yo decía, gloria a Dios, no importa, está bien. Ya me había enseñado a decir gloria a Dios y el Señor me estaba transformando, que me estaba dando esa paciencia que nunca pensé tener. Entonces, a los pocos días, mi esposo vino a la casa de oración, a la zarza ardiente, y de ahí empezó él a unirse al grupo de oración y el Señor le empezó a tocar su corazón y bueno, el Señor ha hecho grandes cosas. Gloria a Dios, hermana Sonia, hermano Israel, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Amén. Aleluya. Que el Señor siempre llega a tiempo, ¿verdad? En los Amén, momentos amén. en que más derrotado nos trae el diablo, pero el Señor vino a eso, hermano. Él vino a darnos vida y vida en abundancia cuando estábamos muertos en nuestros pecados, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero a él se le olvidó que hay una sangre preciosa, que es la sangre de Jesucristo, que cambia todas las cosas y que todas las cosas ahora que nos ponemos a recordar, notamos cuánto tiempo perdimos tratando de enriquecer nuestros bolsillos con dinero que no abundaba porque era mal habido, pero que gloria a Dios ahora el Señor nos ha dado otra bendición, otro camino por el cual caminar y vemos cómo puedo mirar el gozo en la hermana, la paz que tiene ahora después de que el Señor la usó para que el hermano Israel viniera a los caminos de Dios. Pero yo me recuerdo aquella noche cuando su mamá, que es una mujer de fe, siempre empezó a llegar ahí a ese lugar donde empezamos las reuniones a hablar la palabra de Dios, y ella la miraba triste, pero ella nunca perdía la fe. Ella siempre ponía a sus hijos en oración, y lo que yo le decía, no pierda la fe, hermana, en el nombre de Jesús. El Señor es tan grande, tan precioso y tan maravilloso que un día los va a traer, pero siga adelante, no desmaye. Y mira, la fe, el Señor la premia, ¿verdad? Miramos que en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella miraba a sus hijos sirviéndole al Señor y gloria a Dios, ¿verdad? Que ahora el Señor ha premiado esa fe y ahora los hermanos están sirviéndole al Señor. Pero hermano Israel, ¿cuánto tiempo tú caminaste en ese camino de venta y consumo de droga? ¿Cuánto dinero hacías o cuánto era la ganancia? ¿O lo hacías nada más por un hábito o por recaudar cierta cantidad sin ponerte a pensar cuántas personas estabas llevando sin querer al hospital, a la cárcel o al cementerio por el consumo de droga? ¿Cuántos se morirían? No lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué era ese gozo, se puede decir falso, pero qué era el querer seguir caminando? ¿O tú lo hacías, tú la preparabas, tú la vendías, o tenías alguien que te mandaba a vender ese tipo de drogas allá afuera? Bueno, nosotros trabajábamos con personas directamente de Sinaloa, con las cuales ellos se dedicaban a traer cantidades grandes aquí a la ciudad de Los Ángeles, y nosotros aquí cocinábamos para convertirla en piedra, que es lo que se vende allá afuera. La cocaína se cocina, se transforma en piedra y se vende allá a toda la gente que consume allá afuera. Las ganancias eran buenas. Lógicamente la ganancia no era completa para mí porque tenía que compartir con otras personas, pero el dinero que ganábamos lo gastábamos así de fácil. Como lo ganaba yo hoy, lo gastaba hoy mismo. En cualquier cosa que había o que se me ponía enfrente lo gastaba, y siempre pensando en que el día de mañana lo iba a recuperar. Muchas veces me paró la policía, muchas veces fui detenido por la policía, me esculcaron, y cuando yo traía droga en mi carro, me esposaban, me metían a la patrulla, y en mi mente yo decía, hasta aquí llegué. Sin embargo, me sorprendía porque la policía llegaba y me bajaban de la patrulla y me decían, no te encontré nada, te puedes ir. Y yo me sorprendía porque eran cantidades grandes las que yo traía. En ese entonces yo decía, wow, qué suerte tengo. Pero ahora entiendo que no era suerte, era que Dios
Te ya me guardado. ya me tenía apartado para Él. Gloria a Dios Dios. ya había puesto sus ojos en mí. Gloria a Ya gracias a su amor y su misericordia, Él ya me había elegido y Él me estaba guardando porque Él sabía que iba a hacer grandes cosas Sí, con amén. nuestras vidas. Sí, Incluso Señor. cuando yo acepté al Señor. Y recuerdo muy bien que hubo una persona que habló en lenguas y me dieron un mensaje, me dieron una profecía a la cual me decían que yo le iba a servir al Señor. Pero en ese momento, como yo no conocía a Dios, yo no conocía de Dios, yo me reí de eso porque para mí era algo increíble. Yo dije, ¿cómo le voy a servir a Dios si yo soy una persona que hace mal? Y yo me reí y no lo entendí. Pero con el paso del tiempo y como fui conociendo de Dios y empecé a servirle a Dios en la música, me di cuenta que la palabra de Dios se cumple. Que toda profecía que sale de la boca de Dios se cumple. Amén. Porque Gloria hoy a me Dios. doy cuenta que hoy le sirvo a Dios a través Amén. de la alabanza, a mi esposa Gloria y yo a le Dios. servimos a Dios y recuerdo esas palabras y digo, ¿qué razón tenía el Señor en esos días? Gloria a Dios, Amén. qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Para aquella persona o aquella gente que camina sin Dios, como acaba de decir el hermano, cuando nos hablan de Dios y andamos en los malos caminos o haciendo cosas que no le agradan a Dios, es lo menos que queremos oír que Dios me está llamando, que Dios me quiere cambiar, porque el diablo nos tiene cegado el entendimiento, nos tiene cerrado todos los sentidos, pero qué lindo y hermoso es Jesucristo, que cuando Él, amado hermano, como dije hace un momento, cuando Él llega a tiempo y estamos dentro de sus planes. Ahorita que estaba hablando eso el hermano, me viene a mí a la mente cuando Pablo habla en su palabra que el Señor vino a buscar lo más vil del mundo, lo que para otros no servían. Nosotros somos ahora instrumentos en las manos de Dios. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios dice que de nuevo el que está en Cristo nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo hermoso y lo lindo es que lo que hayamos sido antes, ya Dios no tiene memoria de eso, ¿verdad? Ahora Jesucristo nos impulsa a través de su Espíritu Santo a hacer grandes cosas como lo está haciendo contigo en el Ministerio de la Música. Además eres el líder de la música. Mi hermana Sonia también es coordinadora de misioneritas y queremos oír también cómo te gozas enseñando a esas niñas que Dios ha puesto, que tú las guíes, que tú las alimentes, basado en tus experiencias, para que ellas puedan seguir adelante y puedan crecer de acorde al Evangelio de Dios, y que el día de mañana sean personas, instrumentos igual que ustedes en las manos del Señor. Pero ¿cómo te sientes tú al estar ministrando ahora? ¿Vives en paz, enseñas con tranquilidad, duermes a gusto, te preparas con ahínco para ese grupo de misioneritas? ¿Cuáles son tus sentimientos ahora? ¿Qué es tu confianza, tu paz que el Señor te da ahora? Bueno, es demasiada la paz, porque yo antes no tenía paz. Ahora es cuando verdaderamente conozco la paz que el Señor puede brindar. La paz de antes era pasajera, pero la paz que el Señor brinda es por todos los días. El Señor nos bendijo con más hijos, tenemos una familia grande para la gloria del Señor, y me gozo de estar sirviéndole al Señor, enseñando a las niñas, el club de misioneritas, que es para la gloria del Señor. Se están rescatando niñas, adolescentes, niñas desde chiquitas, pero a mí me toca el grupo de las más grandecitas. Entonces yo me gozo realmente en gran manera, porque yo trato con ellas, basada en mis experiencias también, y yo trato de ponerme en las manos del Señor para que estas muchachitas no cometan los mismos errores que yo cometí, porque a mí no me gustaría. Yo quiero que esas niñas sean siervas del Señor y que el ministerio se multiplique, que se salven muchas jovencitas. Ese es el propósito del ministerio. Qué hermoso y precioso del Señor, ¿verdad? Sí, amén. Ahora la otra pregunta, hermana, que quiero hacerte es, después de que querías que tu matrimonio se separara por causa de los problemas o la falta de atención o la falta financiera que el hermano no podía llevar al hogar por causa de andar en esos caminos, y ahora que tú lo miras orando, componiéndole canciones al Señor, porque ahora es lo que hace el hermano, ¿verdad?
¿cuál es ese contraste? ¿Qué es lo que tú puedes mirar en él? Lo que era antes y lo que ahora es. Quizá en aquel tiempo trayendo un dinero que no abundaba, como lo acaba de decir el hermano, pero que la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora lo miras orando, ayunando, escribiendo notas y cánticos que aquí en el ministerio han sido de gran bendición. ¿Qué es ese sentimiento de que te trae recuerdo de la mala vida que estabas llevando, pero que ahora es un cambio de 360 grados, verlo ahí ya cambiado, transformado y inspirado en haciendo los cánticos para el Señor? Bueno, recordar lo que fue mi vida antes de conocer a Cristo me sirve para dar testimonio, pero en realidad no me afecta en ninguna manera porque soy nueva criatura, el Señor me hizo nueva criatura, no lo traigo a mi vida con mi esposo, no hay reclamo de nada de eso, porque somos nacidos de nuevo. Gloria a Dios. Entonces, lo que yo veo, lo que el Señor ha hecho en su vida de Él, es maravilloso. Yo me gozo porque Él es el sacerdote de la casa y sabemos que dependemos de las buenas decisiones que Él va a tomar, ¿verdad? Entonces yo me gozo y viendo yo su testimonio de Él fue que en verdad yo me volví a enamorar del hombre que yo conocía al principio. Yo ya no lo quería, pero yo cada día me enamoro más de mi esposo. El Señor eso es lo que quiere. Hermoso el Que Señor. sea una familia unida, que sea una familia con amor y verdaderamente nosotros sí cada día estamos mejor, gracias a Dios. Yo me gozo, como le digo, de ver a mi esposo cómo le sirve al Señor y yo lo apoyo a él en todo lo que él tenga que hacer y a donde el Señor nos quiera llevar yo voy a estar con él porque para eso me puso el Señor. Gloria a Dios. Y de verdad no sé cómo decir, no sé cómo expresar mi agradecimiento para el Señor porque Él nos rescató mi familia, reavivó el matrimonio y ahora de verdad que puedo decir que somos una pareja y una familia completamente feliz. Pero ¿quién fue el que hizo que se reavivara otra vez el matrimonio, que se volvieran a amar como cuando se conocieron? Es cuando Jesucristo entra al hogar, cuando Cristo es el centro del hogar. Por eso a todos esos matrimonios y a todas esas familias que están destrozadas, queremos decirles, amado hermano, que Cristo es la medicina a todos esos malestares que el diablo nos ha sembrado durante mucho tiempo, pero que Jesucristo ahora extiende la mano a través de estos testimonios, a través de estos programas que vamos a seguir llevando. Queremos decirle a aquella gente que nos está mirando que Cristo quiere cambiar su manera de vivir y que ahora vivan una vida, una experiencia como la de la hermana Sonia y el hermano Israel están viviendo. Pero hermano Israel, no solamente cantas ahora, sino que también ministras la palabra de Dios. Todas esas bendiciones, ¿cómo las tomas? ¿Qué te hacen sentir ahora? ¿Añoras lo de antes o miras tú cómo mejor servir a Dios y ya lo pasado está en lo más profundo de la mar? Eso lo sabemos. Nosotros no nos debemos de acordar de eso ni añorar eso, pero siempre queda en cada uno de nosotros el recuerdo de las amarguras, de las tristezas que el diablo nos hizo pasar y caminar, y ahora las victorias y las bendiciones de Dios. Cuando ministras tú la palabra de Dios, cuando tú cantas al Señor, ¿qué es lo que está pasando por tu mente, por tu corazón? ¿Qué es lo que te hace sentir el Espíritu Santo de Dios, hermano? Bueno, primeramente me siento muy, muy privilegiado de poder cantarle al Señor, de poder hablar de su palabra. Las cosas que pasaron en el otro tiempo, cuando yo no conocía de Dios, son cosas que me sirven a mí el día de hoy para poder compartirlo con las personas que están pasando por la misma situación que yo pasé. Yo conozco mucha gente allá afuera con la cual veo que están pasando la misma situación, que se encuentran atrapados en esa droga en la que yo estaba, y ese testimonio me ha servido mucho para poder compartírselo a todos esos jóvenes, a todas esas personas que viven ese tipo de mundo y que creen que no hay una salida para ese tipo de vida que ellos tienen. Yo me siento muy bendecido de que el Señor me da la oportunidad de servirle
Yo ahora me enfoco más en lo espiritual, y como decía mi esposa, en llevar las riendas de mi hogar. Gracias al Señor tengo una familia numerosa, y como cabeza del hogar tengo que pedirle a Dios dirección para tomar buenas decisiones, ya que ellos están bajo la responsabilidad de mi persona, y yo quiero seguir enfocado en las cosas del Señor y seguir adelante para que mis hijas en su momento también crezcan y puedan también un día servirle a Dios. Gloria al que vive para siempre. El Señor es bueno, ¿verdad? Precioso y maravilloso, hermano. Gloria a Y Dios. ahora entiendo que ahora están ya viniendo las hermanas de la hermana Sonia Amén. también a la iglesia, porque han visto esa transformación, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho. Podemos comentar así rapidito qué es lo que ellas miran en ustedes, qué es lo que hizo que ellas vinieran a oír palabra de Dios y a recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida. Sí, bueno, mi esposa tiene unas hermanas más pequeñas que ella, las cuales en el tiempo en el que yo andaba mal, nos las habían quitado su hermano mayor, porque ya no querían que viviera, y es entendible porque no podían estar viviendo con una persona como era yo en ese entonces. Mi esposa sufrió mucho en ese entonces porque había perdido a 2 de sus hermanitas que ellas la veían a ella como su mamá. Pero un día yo le dije a ella que el Señor iba a hacer justicia y que un día el Señor nos las iba a regresar. El Señor se basa de muchas cosas para hacer sus propósitos, Aleluya. sus planes que Él tiene. Él usa cualquier cosa para realizar sus proyectos. Y en este caso mi esposa sufrió una enfermedad de parálisis de parálisis facial, en la cual ella tuvo parte de su cara paralizada. Y gracias a esa enfermedad, sus hermanitas empezaron a venir a visitarla a ella. Gloria a Dios. Así empezaron a venir a la casa de visita y empezaron a notar que en nosotros había una relación muy bonita. Ellos empezaron a ver que en nuestra casa comíamos todos juntos, que orábamos antes de Aleluya. comer. Y un día ella dijo, ¿sabes qué? Me gusta cómo viven ustedes. Yo en mi casa estoy sola, no hay nadie. Llego de la escuela y estoy solita en mi cuarto. Nada más las 2 muchachas, ahora son jóvenes, tienen 19 y 18 años. Y yo nunca les hablé de venirse a vivir conmigo porque no me corresponde. Pero como ellas son mayores de edad, ellas tomaron la decisión y dijeron, yo quiero venirme a vivir con ustedes. Y le dije, gloria a Dios, porque eso es lo que mi esposa anhela, y si Dios las trae para acá es con un propósito. Entonces ahora están viviendo con nosotros, están empezando a aprender sobre las cosas de Dios. Los días que no tenemos servicios aquí en la iglesia, nosotros hacemos un devocional en nuestra casa, les contestamos todas sus preguntas, tienen mucha hambre de seguir creciendo, y gracias a Dios estamos nosotros ahí ayudándolas poco a poquito, encaminándolas, y esperamos que muy pronto ellas también empiecen a desarrollarse y a servirle al Señor. Qué bueno, Sí, amén. gloria a Dios. ¿Qué mensaje tú les mandas a aquellos que andan como tú anduviste anteriormente, hermano? ¿Qué tú les puedes decir? ¿Qué camino seguir basado en lo que ahora estás viviendo? ¿Qué comentario, qué tú les puedes decir a ellos? ¿Sabes qué? Conozcan a Jesucristo, háblenles. Diles algo a aquella gente que anda como tú andabas, pero que de repente están en algún lugar mirando por casualidad, pero no es por casualidad, sino que el Señor tiene todo ahí, pero que están ahí mirando eso. ¿Qué tú les puedes decir de tu experiencia que tienes ahora en el Señor, hermano? Bueno, yo les quiero decir que no se rindan, que hay una salida. Quizá tú te sientes atrapado en ese mundo y quizá tú has pensado en que no hay nada que te pueda sacar de ahí. Quizá has buscado, como yo lo hice en cierto momento, yo busqué la salida más fácil, y yo un día quise tomar una pistola y darme un tiro porque yo ya no encontraba un remedio a mi vida. Y quizá tú estás pasando esta situación. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús que hay una salida, que hay una esperanza, que Jesucristo está tocando a tu puerta. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 10:20 que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta dice que Él entrará a tu corazón y que te dará una oportunidad para que tú cambies esa vida que tú estás llevando. Él quiere entrar a tu corazón, Él necesita que tú abras tu corazón, que creas en Él. El Señor es grande en misericordia. Él está esperando que tú busques a Jesús, que tú te decidas y que digas, ya no quiero vivir más esta vida.
Porque tiene que llegar un momento en el que tú decidas ya no vivir más así. Quizás estás asqueado, quizás estás cansado de vivir así, pero Jesucristo es la respuesta. Aleluya. Ese es el camino, la verdad y la vida. Yo recomiendo que todo aquel que está cansado de vivir así, busque al Señor. En Él encontramos una nueva vida. Él puede transformar, es el único que puede quitar todo Gloria a rencor, Dios. todo odio, y puede darnos una vida, un corazón nuevo, un Aleluya. sentimiento nuevo y unas ganas nuevas de vivir la vida. Amén. Gloria a Dios. Y hermanita Sonia, ¿tú qué le puedes decir a aquella mujer que está llorando, quizá que está atribulada, quizá por la misma experiencia por la que tú pasaste? ¿Qué es lo que tú les puedes decir a ellas? Que esperen el Señor, que busquen a Dios. ¿Qué tú les puedes decir de eso, hermano? Bueno, yo lo que les puedo decir es que yo también me sentí, así como las personas que nos están viendo tal vez se sientan así, como yo me sentí, tal vez se identifiquen con mi sentir que yo tenía, pero yo quiero decirles que no es tarde, que el Señor quiere que las familias estén unidas, que no es tarde, que Él siempre está ahí para nosotros. Y así como a mí me vinieron y me dijeron, no pierdas la fe, el Señor quiere cambiar tu vida, el Señor quiere que tú seas feliz, así mismo yo te vengo y te lo digo, en este día, en este tiempo que estás tomando tú para vernos, no es casualidad, el Señor te ha puesto porque Él tiene un propósito en tu vida, como lo tuvo conmigo, como lo tuvo con mis hermanos, con el hermano pastor, y yo quiero decirles que se aferren al Señor, que lo empiecen a buscar, que si no lo han buscado, que este es el momento para que el Señor cambie, sane las heridas y que Él nos haga nuestro corazón de carne para que podamos amar nuevamente a las personas que a lo mejor por esas heridas hemos dejado de amar. Pero yo les pido en el nombre de Jesús que lo busquen, que busquen a Dios, porque Él está ahí con sus brazos abiertos. Él siempre nos está esperando, solamente que a veces nosotros hacemos duro nuestro corazón. Pero a mí realmente el Señor me cambió y yo de verdad de corazón, yo les digo que yo ahora conozco realmente la felicidad. Gloria a Dios. Ahora es un matrimonio Amén. bajo la cobertura de Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y qué hermoso, ¿verdad? Que, Sí. que el Señor llegó a tiempo a sus vidas. Pero antes, amado hermano, de despedirnos, queremos pedirle al hermano si nos toca una de sus canciones que el Señor le ha dado y que medites en esa canción, hermano, en esta alabanza, en el nombre de Jesús, para que tú puedas mirar lo que Dios puede hacer de aquello que para el mundo de allá afuera no daba nada por nosotros. Jesucristo vino a buscarnos, Jesucristo vino a darnos bendición y victoria y hacernos instrumentos en sus manos de Dios. Y mira ahora lo que el Señor ha hecho en este matrimonio y en este hermano que antes servía allá a Satanás, pero que ahora le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Bueno, yo estoy muy agradecido con el Señor por el privilegio que me da de poder cantar o poder servirle al Señor. Hay un verso de la palabra del Señor que a mí me encantaba mucho cuando el pastor lo predicaba y hablaba sobre eso y decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Aleluya. Y lumbrera mi camino. Esa es una palabra que me llegaba mucho a mí y me encantaba ese verso. Y un día estaba en mi casa, estaba meditando y estaba pensando en el mundo que yo vivía antes de conocer al Señor y cómo ahora la palabra de Dios se ha convertido en mi lámpara, que es la que nos alumbra por el lugar donde caminamos, es la que nos va guiando, es la que nos va conduciendo por esa luz que nosotros debemos de seguir. Y el Señor me dio este canto para la gloria del Señor, que se llama precisamente Lámpara es a mis pies.
siempre conmigo, Señor. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, Señor. Tu luz alumbra mi destino. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra llevaré siempre conmigo, Señor. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, Señor. Tu luz alumbra mi destino. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer en aquellos hombres que lo necesitamos, porque yo también lo necesité en un tiempo, pero que ahora el Señor nos da la bendición de ser sus instrumentos. Y lo mismo quiere hacer contigo, hermano, hermana, que nos estás mirando. Quiere restituir tu matrimonio, quiere sacar a tu esposo de ese mal camino en que va caminando. El Señor vino a buscar, amado hermano, todo lo que están cargados y trabajados para hacerlos descansar. Amén. Y Dios quiere hacer descansar a ti que me estás viendo. Quiere restituir tu familia, quiere sacarte de ese camino que te lleva camino de muerte, pero que Dios te ofrece un camino mejor, que es un camino de bendición y de vida eterna en el nombre de Jesús. Si estás ahí atrás y quieres entregarle tu vida a Cristo, amado hermano, yo te pido que tú cierres los ojos, que toques la pantalla de ese computador. No tiene nada que ver en eso, pero es simplemente, amado hermano, un contacto entre el Señor y tú a través de esta oración. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados, que me laves en tu preciosa sangre y que eches todos mis pecados a lo más profundo de la mar. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador personal de mi vida. Te recibo en esta noche como mi único Señor y verdadero Dios. Padre, apúntame en el libro de la vida, Señor. A hoy tú eres y serás para siempre el único Dios. Que Dios te bendiga ricamente si has hecho esta oración en el nombre de Jesús. Queremos escucharte, queremos que nos llames al teléfono aquí en Los Ángeles, al área 323, al 744-2848. Una vez más, aquí en Los Ángeles, al teléfono, el área 323-744-2848. Y por la internet nos puedes seguir en www.me-lazarzardiente.com en el nombre de Jesús. Y si vives aquí alrededor de Los Ángeles, te damos la dirección para que nos puedas visitar y estrecharte tu mano y darte un caluroso abrazo y que sientas una familia como la que sintió la hermana cuando nos visitó por primera vez. Estamos situados en el 8722 Campton Avenida en Los Ángeles, California. Aleluya. Una vez más, en el 8722 de la Campton Avenida en Los Ángeles, California. Te esperamos en el nombre de Jesús y esperamos que este testimonio haya sido de bendición y de victoria en el nombre precioso de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.